Buen día. El día de hoy vamos a ver el tema procesos termodinámicos que viene en la página 107 del libro de bachillerato. La termodinámica es la rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo y viceversa. La termodinámica estudia la transferencia dinámica del calor. Se desarrolló hace aproximadamente unos 200 años y fue resultado de los intentos por crear una máquina de calor. La máquina de vapor fue uno de los primeros dispositivos de este tipo y fue para convertir el calor en trabajo mecánico. Las máquinas de vapor de las fábricas y de las locomotoras impulsaron la revolución industrial que transformó el mundo. El sistema termodinámico lo podemos denotar de la siguiente manera. El término sistema se refiere a una cantidad definida de materia encerrada por fronteras o superficies, ya sean reales o imaginarias. En este dibujo, en la parte del contorno azul, estamos hablando de las fronteras, y dentro de este sistema, de esto tenemos el sistema, y puede ser un gas que está dentro de esta área, y todo el contorno es alrededor del sistema. El sistema únicamente lo tenemos confinado en esta parte. Este sería un sistema termodinámico. Hablando de las fronteras de un sistema, pueden estar constituidas con paredes de dos tipos: inciso A, diatérmicas; inciso B, adiabáticas. Las diatérmicas es aquella que permite la interacción térmica del sistema con los alrededores, y las adiabáticas es aquella que no permite que exista interacción térmica del sistema con los alrededores. Ejemplo, si este pizarrón que tenemos aquí, de la parte de aluminio, son las paredes, y la parte interna, aquí tenemos el sistema, ¿sí? Cuando existe calor en el entorno, entonces, si tenemos un sistema diatérmico, permite que haya intercambio del sistema con el alrededor. Y cuando son adiabáticas, las fronteras aíslan a todo el sistema y no permiten, si aquí hubiera calor, no entrar el calor aquí al pizarrón. Vamos a analizar ahora los procesos termodinámicos, de los cuales encontramos tres: el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isocórico. Estos tres procesos, en el primer caso, que es el inciso A, el isotérmico, es un proceso a temperatura constante. El prefijo iso significa igual, térmico, pues de temperatura. Entonces la temperatura es igual o es constante. En el proceso isobárico es un proceso a presión constante. Iso es igual y bar es igual a presión. Entonces la presión es constante. Y por último, el proceso isocórico es el proceso a volumen constante. A continuación vamos a analizar estos tres procesos. Vamos a analizar ahora un proceso isotérmico, donde recordemos que las temperaturas son iguales. Entonces, analizamos que es un cilindro que tiene un émbolo, lo que podríamos llamarle un pistón. Tenemos en esta parte de acá un volumen 1 y le introducimos calor. Este gas que está acá adentro, con el calor que se le agregó, se va a expandir y va a hacer que este émbolo se mueva de este punto hasta este otro punto. Entonces, como tenemos un desplazamiento, entonces tenemos una fuerza, por lo consiguiente tenemos un trabajo. Entonces, todo el calor que se añadió al gas se invierte en efectuarse el trabajo cuando el gas se expande. El trabajo es igual al área sombreada que tenemos del punto 1 al punto 2. Esta curva que tenemos con rojo es la curva isotérmica, y la área que tenemos abajo de esta curva es lo que le llevamos a llamar el trabajo. Ahora vamos a analizar un proceso isobárico. Recordemos que es cuando tenemos la presión constante. Otra vez volvemos a analizar el cilindro, el pistón, donde tenemos un gas con un volumen 1, le aplicamos calor, entonces se desplaza este pistón, el émbolo se desplaza por la dilatación del gas.
y como tenemos un desplazamiento, entonces tenemos ahí un trabajo. Si analizamos la curva, ¿sí?, donde tenemos volumen contra presión, podemos analizar en este punto que es el volumen 1, que es de aquí para acá, y en este otro punto que es el volumen 2, que sería todo esto. La diferencia de V2 menos V1 sería este tramo de aquí. Ahora bien, esta curva en rojo, que es con una temperatura 1, y esta curva en azul es una temperatura 2, estamos diciendo que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Pero sí, mantenemos la presión constante. Aquí esta parte de aquí es la presión, de aquí a acá es la presión, y como ustedes ven no va a variar. Entonces, el trabajo que realiza este pistón es otra vez esta área bajo esta curva, que en este caso, bueno, en este caso es recta, y todo el calor que se añadió al pistón, que consideramos que no tiene fricción, se efectuó un trabajo, el cual, como repito, es el desplazamiento que hace que este pistón se mueva. Entonces, en este análisis podemos comprender lo que es un proceso isobárico. Vamos a analizar un proceso isocórico donde el volumen es constante. El volumen 2 es igual al volumen 1. Otra vez regresamos a nuestro pistón, donde tenemos un volumen, le agregamos energía, calor, en este caso calor, pero el émbolo lo tenemos sujeto con un tornillo fijador para que no se desplace. Como no hay desplazamiento, entonces tenemos un trabajo igual a 0. Acuérdense que el trabajo es fuerza por distancia, y como aquí no hay un desplazamiento, no hay una distancia, tenemos igual a 0. Ahora, en la gráfica de presión de volumen, tenemos en rojo una curva, un isoterma con una temperatura 1, y en azul tenemos una temperatura 2, donde sabemos que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Ahora bien, como no hubo aquí un desplazamiento, entonces aquí tenemos nosotros una línea recta que es la isometa, donde nos está diciendo que como no hubo desplazamiento, no tenemos aquí ninguna área sombreada, no tenemos entonces trabajo realizado, porque todo el calor que se agregó a este gas se invierte en aumentar su energía interna, pero no se efectúa trabajo. En esta clase hemos terminado la unidad 2, para que la siguiente podamos iniciar ya con la unidad 3, que es electricidad.